Este es nuestro trabajo de modelado de procesos y negocios. Nuestro equipo de trabajo está conformado por mi persona, Daniela Andrea Gallego Díaz, Carlos Eduardo Anaya Santos y Diego Jiménez Henao. Elegimos la organización veterinaria Patitas Felices SAS, y cabe aclarar que esta organización no es una existente. Aquí tenemos la historia de revisiones y vamos a empezar hablando un poco del contexto. Veterinaria Patitas Felices está ubicada en la región de Antioquia, la cual es una región en donde hay mucha actividad económica, por ejemplo, en industrias como los servicios de salud, el comercio, turismo, tecnología y en este caso, en los últimos años se ha visto un incremento en los servicios veterinarios, gracias a que ha incrementado pues la tenencia de mascotas en los hogares y por ende también la demanda de servicios veterinarios. Muchas de estas clínicas veterinarias en la región de Antioquia gestionan pues sus procesos de manera manual, como facturas, historial clínico, entre mucha otra información y papeleo, lo que dificulta bastante el seguimiento de los pacientes y también generando muchos retrasos. Em, la veterinaria Patitas Felices es una clínica veterinaria, la cual da varios servicios de atención médica a mascotas domésticas como consultas médicas, vacunación, exámenes diagnósticos, cirugías y hospitalización. Y bueno, actualmente, como podemos ver, se manejan de forma manual mediante hojas de cálculo, lo que es un poco ineficiente. Entre los objetivos organizacionales tenemos el general, el cual es que se brinde una atención integral, garantizando el bienestar de las mascotas y la satisfacción de sus propietarios. Como objetivos específicos tenemos cinco, siendo el primero mejorar la calidad del servicio, como segundo reducir los tiempos de atención, como ya lo dijimos, a causa de esta información que se digita manualmente a veces se generan retrasos en el tiempo. Como tercero, mantener la información médica confiable, que no pues vaya a ser adulterada o esté incompleta. Como cuarto, incrementar la satisfacción del cliente. Y como quinto, optimizar la gestión administrativa. Aquí tenemos la descripción del proceso y análisis del problema. Como sabemos, atención veterinaria, el objetivo es que se haga una atención de calidad desde el inicio de la consulta hasta la entrega de las recomendaciones médicas o la fórmula médica. Y actualmente, pues esto es un poco ineficiente ya que gran parte de la información, como lo mencionamos antes, se registra de forma manual mediante hojas de cálculo de Excel y lo que ha generado pues problemas en cuanto a datos duplicados, pérdida de datos, de información, pérdida también de historias clínicas, y retrasos en la atención, dificultades para consultar los historiales médicos y muchas limitaciones con todo este tipo de información. Y lo que se pretende es mejorar este proceso, optimizando los tiempos de atención, garantizando la disponibilidad y también mejorando la calidad del servicio y la confiabilidad de la información médica que se suministra y claramente también facilitando la gestión administrativa y lo que va a conllevar a que se vea una mayor satisfacción en los clientes dueños de mascotas domésticas. Aquí podemos ver algunos stakeholders, algunos de los más importantes como el propietario de la mascota, que es quien solicita pues los servicios veterinarios y el que necesita recibir una atención de calidad y rápida. También otro stakeholder muy importante es la mascota, quien es el implicado y el paciente que recibe pues la atención médica. Y a este es muy necesario que se le dé un diagnóstico y tratamiento adecuado para su recuperación. También el veterinario, quien realiza las consultas, los diagnósticos, tratamientos, fórmulas médicas, recomendaciones,
también es necesario que brinde una atención médica eficiente y de calidad. Igualmente, el personal de laboratorio, quien realiza los exámenes, es muy importante que entregue resultados muy confiables y oportunos. Y a la área administrativa le es muy necesario que haya un control de toda la información, ingresos, servicios prestados, toda la parte de cobros y de facturación. Lo mismo que pues al área de la recepcionista, la cual es la que va a registrar la información, todos los datos, historias clínicas, entre otra información importante, y la que va a asignar los turnos, y es muy importante pues que gestione correctamente todos estos datos y claramente la atención a los clientes dueños de mascotas. Aquí como modelo verbal tenemos el flujo natural de lo que sería el proceso de atención a los propietarios de mascotas y a la mascota implicada. Como vemos, primero el propietario llega con la mascota a la veterinaria, luego la recepcionista registra los datos del cliente y verifica si existe una historia clínica. Luego se le asigna un turno para la consulta, el veterinario realiza una valoración inicial, examinando pues a la mascota previamente con exámenes físicos y si considera necesario realizar algunos exámenes de laboratorio, se envía a la mascota al laboratorio y una vez obtenidos los resultados, el veterinario emite un diagnóstico y define el tratamiento. Finalmente, se genera pues una factura, se realiza el pago y se entregan recomendaciones al propietario. También en el caso pues que la mascota necesite alguna hospitalización, luego de pues, realizar los exámenes y obtener los resultados, se evaluaría si necesita hospitalización o tratamiento con hospitalización y luego de darle de alta pues finalmente lo mismo, se genera la factura, se realiza el pago y se entregan las recomendaciones al propietario. Bueno, yo voy a explicar el diagrama BPMN. El proceso inicia cuando el propietario llega con su mascota a la veterinaria. El primer subproceso corresponde al registro de llegada de la mascota. La recepcionista recibe al propietario y solicita la información básica tanto del cliente como de la mascota. Posteriormente, se verifica si la mascota ya se encuentra registrada en la clínica. Si existe una historia clínica previa, esta es actualizada y consultada. En caso contrario, se crea una historia clínica con los datos suministrados. Finalmente, se asigna un turno de atención para que la mascota pueda ser valorada por el veterinario. Una vez asignado el turno, el veterinario inicia la evaluación del motivo de consulta. Durante esta etapa se entrevista al propietario para conocer los síntomas o comportamientos observados. Además, se realiza una valoración física inicial y se registran los hallazgos clínicos. Con la información recopilada, el veterinario determina si es necesario solicitar exámenes complementarios para obtener un diagnóstico más preciso. En este punto aparece la primera compuerta de decisión del proceso, determinar si la mascota requiere o no exámenes diagnósticos. Si el veterinario considera necesarios los exámenes, se activa el subproceso de realizar exámenes. En esta etapa se recibe la orden médica, se prepara la mascota y se realizan los procedimientos requeridos como exámenes de sangre, orina, radiografías u otros estudios diagnósticos. Posteriormente las muestras son procesadas y se generan los resultados correspondientes. Finalmente los resultados son registrados y enviados al veterinario para apoyar el diagnóstico clínico. Con la información obtenida y cuando aplica con los resultados de los exámenes, se desarrolla su proceso diagnóstico y tratamiento. En este, el veterinario analiza los antecedentes médicos, los síntomas observados y los resultados diagnósticos para identificar la condición de la mascota. Una vez determinado el diagnóstico, se define el tratamiento más adecuado, el cual puede incluir medicamentos, procedimientos clínicos o recomendaciones específicas. Al finalizar esta etapa, se presenta una segunda compuerta de decisión, en la cual se determina si la mascota requiere hospitalización. Cuando el estado de salud de la mascota lo requiere, se ejecuta el subproceso hospitalizar mascota. Inicialmente se registra el ingreso del paciente y se asigna un espacio adecuado dentro de la clínica. Posteriormente se administran los tratamientos indicados por el veterinario y se realiza un monitoreo constante de los signos vitales y de la evolución clínica. Durante este proceso existe una evaluación continua para determinar si la mascota se encuentra estable.
Si aún requiere observación, el monitoreo continuo. Cuando el paciente presenta una evaluación favorable, el veterinario autoriza el alta médica. Después de completar la atención médica, el proceso continúa con la generación de la factura y el cobro de los servicios prestados. Y finalmente se entregan al propietario las recomendaciones médicas y la fórmula correspondiente para garantizar la continuidad de tratamiento en casa. Bueno, continúo con las reglas de negocios, que estas establecen las condiciones que deben cumplirse durante la atención de las mascotas. Estas permiten controlar actividades importantes como el registro de pacientes, eh, la realización de exámenes, la autorización de hospitalizaciones y la actualización de la historia clínica. Pues gracias a estas reglas, el proceso se desarrolla de forma organizada, garantizando una atención eficiente y un adecuado manejo de la información médica administrativa. El sistema de estados UML nos permite representar los diferentes estados por los que pasa un objeto durante su ciclo de vida y transiciones que ocurren entre ellos. En nuestro proyecto de la veterinaria Patitas Felices, el objeto principal es la mascota, la cual pasa por estados como registrada, en espera, en consulta, en laboratorio, en tratamiento y finalmente alta médica. Este diagrama es importante porque facilita el seguimiento del proceso de atención y permite identificar en qué etapa se encuentra cada paciente, mejorando el control y la gestión de la información clínica. El diagrama de casos de uso representa la interacción entre los actores y el sistema propuesto. En este modelo identificamos actores como el propietario de la mascota, la recepcionista, el médico veterinario, el laboratorio y el administrador. Cada uno de ellos realiza diferentes funciones, como registrar mascotas, asignar turnos, consultar historias clínicas, solicitar exámenes, registrar diagnósticos o generar facturas. Este diagrama nos permite comprender de manera general las funcionalidades que ofrecerá el sistema y cómo cada usuario participa en el proceso de atención veterinaria. El diagrama de clases UML describe la estructura del sistema mediante las clases, sus atributos, métodos y las relaciones existentes entre ellas. En nuestro proyecto se identificaron clases como propietario, mascota, historia clínica, consulta y factura. Por ejemplo, un propietario puede tener una o varias mascotas y cada mascota posee una historia clínica donde se almacenan sus consultas, diagnósticos y tratamientos. Este diagrama constituye la base para el diseño de la base de datos y del sistema, ya que organiza la información y define cómo se relacionan los diferentes elementos de la aplicación. Analizando todos los problemas que hay alrededor de la atención médica veterinaria en la veterinaria Patitas Felices, vemos que hay varios problemas, tales como el registro manual de información, que ya lo habíamos mencionado antes, que todo esto, pues, al estar registrado manualmente en papeleo o en hojas de cálculo, tiene mucho riesgo de pérdida de información y además de errores de digitación. Y también eso dificulta mucho, pues, la consulta de historias clínicas, también conlleva retrasos en la atención, porque ya hay que, por ejemplo, consultar los registros, consultar las historias clínicas y toda esa información que pues al estar, digamos, o perdida o con errores, nos retrasa todo esto, toda esta atención. También hay un seguimiento muy limitado pues de los tratamientos y hospitalizaciones porque o no se tiene la información correcta o se tiene incompleta. También el riesgo de inconsistencias en la facturación, esto es muy importante, ya que al hacerlo manualmente se pueden ocasionar muchos errores en el cobro, tanto a clientes pues como a la administración de la clínica y finalmente pues la falta de disponibilidad inmediata de la información, ya que se hace muy tedioso, digamos, en estos métodos manuales. Por lo que nuestra propuesta de proyecto sugiere diseñar un sistema el cual automatice todos estos procesos em, de información, sobre todo, que se puedan em, mejorar pues la eficacia, ya sea operativa, administrativa y de todo, pues de toda esta información de la clínica, satisfaciendo hacia los clientes.
Como dijimos, lo que pretendemos es automatizar pues el registro de los clientes y de las mascotas, digitalizar pues esas historias clínicas, que tengan acceso pues a toda la historia, también optimizar la asignación de los turnos en el caso de solicitar citas o diagnósticos, también integrar todo lo que es laboratorio, el resultado de exámenes, consulta, diagnóstico, facturación, eh, y a la parte de facturación que es muy importante. Y también pues tener un sistema que también tenga como almacenamiento de todos los reportes administrativos. Lo que nuestro alcance pues del proyecto comprende es llegar a satisfacer las áreas de recepción, de consulta veterinaria, laboratorio, facturación y administración. Que este sistema permita, como lo dijimos antes, registrar a los propietarios, mascotas, historias clínicas, que nos ayude a optimizar la gestión de citas, la solicitud de exámenes y pues la gestión de tratamientos y sobre todo la facturación electrónica, que son cosas muy importantes, las cuales siendo automatizadas se mejoraría la calidad de la atención y ese es nuestro proyecto.